Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis 6, versículo 5 y versículo 11. El Señor le había dado sus mandamientos a los hombres como una norma de vida, como nos los ha dado a nosotros. Pero su ley fue quebrantada en el tiempo anterior al diluvio. Y como resultado de ese quebrantamiento de la ley, cometieron todos los pecados concebibles. La impiedad de los hombres, la maldad, fue manifiesta, y no solamente manifiesta, sino que osada delante de la presencia de Dios. La justicia fue pisoteada en el polvo, y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída del hombre, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos, y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia en este planeta. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba al esposo de una mujer o a la esposa de un hombre o a sus bienes, a los bienes de su prójimo, los tomaba por la fuerza. Y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando los animales. El consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre. ¿Sabían ustedes que el consumo de la carne da como resultado un humor iracundo? Hasta que entonces, tristemente, estos hombres que llegaron a considerar a Dios como algo olvidado, como algo del pasado, llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. En aquella época, el mundo todavía estaba en su infancia, pero no obstante, la iniquidad del género humano se había hecho tan grande, tan profunda, y llegó a tal extremo que Dios no pudo soportar más y dijo: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, y mi espíritu no contenderá más para siempre con la humanidad. Por lo tanto, si los hombres no cesan de manchar el mundo y sus ricos tesoros con sus pecados, los borrará de la creación. Y alguien dirá: ¿qué Dios tan tirano? Nos dio una ley que debemos obligatoriamente seguir y ahora nos quita la vida. El Señor dio una ley para el hombre donde equilibraba las relaciones sociales. ¿Acaso está bien robar? ¿Acaso está bien desear las cosas ajenas? ¿Acaso está bien mentir? ¿Acaso está bien deshonrar a padre y madre? ¿Acaso está bien adorar estatuas que ni sienten, ni ven, ni oyen? ¿Acaso está bien colocar un pie sobre el día sábado que el Señor dejó como día santo? Y todas estas cosas que aparentemente hoy se juzgan como de un Dios, una ley de un Dios férreo, no son sino para el bien de la comunidad y del hombre. Y Dios no le quitó la vida de una vez a la humanidad, sino que les dio un tiempo necesario de más de 100 años para que se arrepintieran y se entregaran a Él. Así que el Señor les iba a quitar esas cosas que les eran tan deliciosas, que hacían la vida tan folclórica y tan alejada del Señor y tan pervertida.
Dios iba a, digamos que a suministrar al hombre un tiempo de gracia en el cual el hombre debía entregar su corazón a él de nuevo y debía entonces regresar a su padre. En medio de esa corrupción que reinaba tan grande, existió un hombre como Matusalén que está en la lista de las edades de la época como el que más vivió. No sabemos si hubo otros que más vivieron, que no están nombrados en la lista desde Adán hasta Noé. Hombres como ese Matusalén, hijo de Enoc, aquel que vimos la semana pasada que fue llevado al cielo por su hermosa vida entregada al Señor. Noé y muchos más. Ellos se unieron, Matusalén, Noé, para trabajar y conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola de maldad tan creciente en el planeta. 120 años antes del diluvio, el Señor mediante un santo ángel comunicó a Noé su propósito y le ordenó que construyese un arca. Pero Noé no se iba a dedicar solamente a martillar y a serruchar, sino que mientras la construía, debía predicar de Dios y tendría que predicar de que iba a venir un diluvio para destruir a la humanidad. Un diluvio. Eso nunca se había dado, nunca había existido ni siquiera la lluvia. Los que creyesen en el mensaje y se preparasen para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, iban a obtener el perdón de Dios y serían salvos. Enoc había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio, y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron a oír las predicaciones de Noé, le ayudaron en la construcción del arca. Dios dio a Noé las dimensiones exactas de esa arca para que la construyera. La sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de tanta solidez y durabilidad. Dios fue el diseñador. Se construyó entonces con el maestro Noé como un casco de un barco para que pudiese flotar en el agua. Pero en cierta forma se parecía más a una casa. Tenía 3 pisos y con solo una puerta al costado. De tal forma que la luz entraba por la parte superior y las distintas secciones estaban arregladas de tal manera que recibían una buena luz. Noé utilizó madera de ciprés. Si hoy se hace un arca con madera de ciprés o un barco para que navegue por los mares, y si se va a ser sometida a lo que fue sometida esta arca, no duraría. Esa madera de la época, como lo acabamos de decir en la lección de ayer, tenía una madera muy fina. La madera de los árboles antes del diluvio eran tan fuertes casi como una piedra. Entonces, debido al gran tamaño de los árboles y la naturaleza de la madera, se necesitaba mucho más tiempo que ahora para prepararla. El arca de por sí no hubiese podido soportar la tempestad que había de venir, y solo Dios podía guardar a sus siervos de esas aguas borrascosas. Así que mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban que predicaba con sinceridad, porque se estaba alistando para lo que predicaba. Así debemos ser nosotros, predicar no solamente de palabra, sino con nuestras actitudes, con nuestros gestos, con nuestro carácter, con nuestra manera de ser. No perfectos, pero ir mejorando. Así entonces se perfeccionó y manifestó su fe.
Noé dio al mundo el ejemplo de crear exactamente lo que Dios dice. Y todo cuanto poseía lo invirtió en el arca. Así que multitudes de todas partes vinieron para mirar esa extraña cosa que estaba haciendo él. Y al oír las palabras y los fervientes súplicas de este predicador, cada martillazo que daba en la construcción del arca era un firme testimonio para la gente. Al principio, pareció que muchos recibían la advertencia. Sin embargo, no se volvieron a Dios con un verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Por lo tanto, el tiempo que estuvo prediciendo el diluvio, la fe de estas personas fue probada. Muchos no lo resistieron y, vencidos por la incredulidad, se unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje de esa arca que duraba demasiado tiempo en construir. Y algunos, profundamente conmovidos, hubieran aceptado esa amonestación, pero eran tantos los que se mojaban y ridiculizaban que terminaron tristemente por unirse a ese espíritu de discordia y de arrogancia y de burla. Así que pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores. Qué impresionante ejemplo y contraste con lo que ocurrirá en el tiempo del fin. Personas que conocieron el mensaje, pero que decidieron y que marcharon por un tiempo, pero que decidieron abandonarlo, porque Cristo se demora en venir. Y sabemos que aquellos que han conocido la palabra y la abandonan para el tiempo del fin, al igual que estos antes del diluvio, se convertirán en los acusadores de los hermanos y en aquellos que más se van a burlar del cristiano, de aquel que trata de guardar los 10 mandamientos. ¿En qué posición estamos nosotros hoy? ¿Estamos buscando al Señor de corazón? ¿Estamos entregándonos fervientemente, no importa que se demore? ¿No importa que hayamos escuchado desde nuestros abuelos que Cristo viene? No miremos a los demás y no dejemos llevar por los demás y lo que los demás piensan del Evangelio de salvación. Mira a Cristo Jesús. Entrega tu corazón, entrega tu alma, tus pensamientos, tu vida y sigue el plan que Él tiene para ti. Conviértete de corazón y busca al Señor antes que sea demasiado tarde. Que el Señor te bendiga.